Dice la palabra de Dios en el versículo 18 de Romanos capítulo 4. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Qué es lo que vamos a meditar, hermanos? Que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Y para empezar a ir dándole una pequeña idea de lo que vamos a estar meditando en estos días, quisiera que nosotros definiéramos lo que significa la palabra esperanza. Y es que es muy relativa según lo que la persona entienda de esta palabra y aún según el mismo significado que da el diccionario. Por un lado, una de las definiciones que tiene esta palabra es fe. Eso es uno de los significados. Fe se relaciona con esperanza, confianza o también anhelo por lo esperado o lo deseado. Y esta definición o este significado va a parecer un poco risorio o jocoso, pero es el significado que encontramos también en el diccionario y es nombre femenino. Y creo que muchos de nosotros conocemos a mujeres que tienen el nombre Esperanza. Pero lo que nosotros vamos a ver en este pasaje es lo que el pasaje enseña y que tiene mucho que ver con los sinónimos o los significados que tiene esta palabra, ya que este pasaje nos enseña que Abraham fue un hombre a quien Dios le hizo una promesa de darle una descendencia muy numerosa. Y cualquiera de nosotros podría decir, bueno, pero está bien tener una promesa de esas porque en la gran mayoría todos los hombres se pueden reproducir. Pero lo que pasa es que esta promesa se le dio a Abraham cuando él tenía más de 70 años y cuando su esposa estaba en la edad más o menos de Abraham, es decir, estamos hablando de dos personas que están en una edad ya de ancianos y es difícil que los ancianos puedan tener hijos en esa época. Aparte de eso, estamos hablando de que era una imposibilidad biológica para ambos, ya que Abraham tenía más de 70 años y a Sara le había pasado la época de las mujeres. Y para esa época los avances científicos y médicos no son los mismos de ahora, ya que Abraham vivió aproximadamente unos 1500 años antes de Cristo. Estamos hablando de, para esta época, 3500 años aproximadamente. Y si para hoy en día es difícil que una persona con toda la tecnología que tenemos quede en embarazo cuando es estéril, ¿qué podemos decir nosotros hace 3500 años? ¿Qué posibilidad había de que un hombre y una mujer ancianos, en donde ya el hombre no tenía el líbido, es decir, la capacidad de procrear, y donde a la mujer le había pasado la época de las mujeres, y la época de las mujeres es la época en la que podía tener hijos, ya había pasado ya también el tiempo de lo que nosotros hoy conocemos como esa etapa en las mujeres en donde vienen los cambios hormonales, donde ha cesado la menstruación. Entonces estamos hablando de una imposibilidad biológica y médica natural para que estas personas tuvieran un hijo. Miren lo que dice Génesis capítulo 18, para que nosotros tengamos un poquito de contexto sobre esta situación. Y en Génesis capítulo 18, versículo 9, tenemos nosotros un relato que tiene que ver con esta historia y con esta promesa que acabamos de mencionar en Romanos capítulo 4. Génesis 18, versículo 9 al 11 dice la palabra de Dios. Y le dijeron, está hablando los ángeles que fueron enviados por Dios y estuvieron hablando con Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, según el tiempo de la vida. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y escuche esto, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Sara estaba en la edad de la menopausia, ya había pasado la edad en la que una mujer podía concebir, y Abraham estaba en la edad de la andropausia, es decir,
por donde nosotros miremos, la promesa que Dios le había hecho era difícil que se cumpliera. Naturalmente, científicamente, médicamente y biológicamente. Y primera aplicación, ¿qué pensaríamos nosotros si estuviéramos en el lugar de ellos dos? Póngase en el lugar de ellos dos, hermano y hermana, en donde usted es estéril, hermano, porque tiene una edad avanzada, y donde su esposa ha sido estéril, porque antes de eso no conocemos de que ellos tuvieran hijos. Ya, no fue que llegaron a una edad en la que ya no tenían más hijos, es que no conocemos descendientes de Abraham y Sara. Eran estériles, nunca habían concebido un hijo, y ahora siendo viejos, Dios les promete un hijo. ¿Qué pensaríamos nosotros? ¿Estaríamos seguros de que vamos a recibir lo que Dios ha prometido? ¿Estaríamos nosotros convencidos de que, bueno, Dios me lo prometió y Dios lo va a hacer? ¿Cómo recibiríamos nosotros esas palabras? Bueno, la respuesta a esa pregunta la tenemos nosotros en lo siguiente. Depende de quién nos prometa las cosas, es que nosotros tenemos seguridad. Dependiendo de quién nos prometa las cosas. Y creo que todos nosotros, si revisamos nuestras vidas y hacemos un poco de memoria en nuestras vidas, podemos encontrar que muchas veces hemos hecho promesas que no hemos podido cumplir, por diferentes razones. Ya sea porque en el momento que hicimos las promesas, las circunstancias eran favorables y uno se siente en la capacidad de poder cumplirlas, o porque simplemente hicimos promesas en un momento de felicidad o de emoción y prometimos algo que luego vimos cómo no éramos capaces de cumplirlo, ya que nosotros no tenemos el control de todas las cosas. Pero cuando nosotros hablamos de las promesas de Dios, nosotros no tenemos por qué dudar, porque todo lo que Dios promete lo cumple, absolutamente todo. Y yo voy a dar dos ejemplos. Y estos dos ejemplos, aunque parecen un poco crudos, pero son dos ejemplos que nos ayudan a nosotros a ver de que cuando Dios promete algo, Dios está dispuesto a cumplirlo. El primero de ellos se encuentra una hojita más adelante, Génesis capítulo 19, versículos 12 al 14. Génesis 19, 12 al 14, dice la palabra de Dios. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Mire la promesa que Dios le hizo a Lot. Los ángeles fueron hasta donde Lot y le dijeron: mira, Lot, si tú tienes familia, si tienes personas en este lugar, sácalos de aquí, porque vamos a destruir este lugar. Y cuando Lot va y habla con sus familiares, con sus yernos, les dice: mire, esta ciudad va a ser destruida, Dios la va a destruir, va a descender fuego del cielo que la va a quemar. ¿Qué pensaron sus yernos? Bueno, está jugando con nosotros, se está burlando, eso no puede pasar, nunca hemos visto tal cosa, que descienda fuego del cielo y consuma una ciudad. Lot es una persona graciosa. No tomaron en serio la advertencia de Lot. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Bueno, en los versículos 24 al versículo 28 tenemos nosotros que eso que estos hombres prometieron hacer de parte de Dios se cumplió. Versículo 24 dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Escuche, Dios prometió que iba a descender fuego del cielo y eso pasó. Eso pasó. Y no fue algo que sucedió allí internamente. Mire lo que dice el versículo 28. Y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Es decir, cuando esta ciudad fue destruida por fuego, muchas personas que estaban alrededor
alrededor de Sodoma y Gomorra, porque fueron dos ciudades, podían ver el humo que subía de la tierra, porque fue algo real, fue algo que sucedió y que se puede corroborar, tanto que hoy los científicos atribuyen este hecho, porque ellos no niegan que estas ciudades existieron y que fueron consumidas y que fueron devastadas. Los científicos no niegan ese hecho. Lo que pasa es que tratan de explicarlo diciendo que fue un meteorito que cayó del cielo y destruyó esas dos ciudades vecinas. Pero, ¿cómo podrían, si ellos dicen que fue un meteorito y que no fue que Dios hizo descender fuego del cielo, sino que fue un hecho natural, cómo podían saber estos dos hombres hace aproximadamente 3500 años, sin telescopios, sin naves espaciales, sin satélites, sin la tecnología que tenemos hoy en día? ¿Cómo podían ellos saber que iba a caer un meteorito precisamente en esas dos ciudades solamente? Porque hoy se pueden visitar esas ruinas y se pueden ver los cráteres que existen. Usted se puede meter a Google, se puede meter en las enciclopedias y allí va a encontrar que Sodoma y Gomorra sí existieron y se encuentra que fueron devastadas por un hecho sobrenatural. ¿Qué nos comprueba eso? Que cuando Dios promete algo, Él lo cumple. El segundo ejemplo lo encontramos unas hojitas atrás en Génesis capítulo 15, versículo 13 al 14. Dios le ha prometido a Abraham un hijo, pero mire lo que le promete también en estos versículos, Génesis 15, 13 al 14. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia todavía no había tenido hijos, y Dios ya le está profetizando lo que va a pasar con esos hijos que todavía no ha tenido y con un pueblo que todavía no se ha formado, porque Abraham todavía no tiene ningún hijo. Pero Dios da sentadas las cosas antes de que pasen, porque cuando Dios promete algo lo cumple. Entonces le dice: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Escuchen lo que iba a pasar en esta situación, hermanos y hermanas. Dios le prometió a Abraham que él tendría un hijo, que ese hijo iba a tener mucha descendencia, que esa descendencia iba a llegar a Egipto, lo cual nosotros tenemos relatos bíblicos e históricos, arqueológicos, de que fue así, y que allí serían esclavizados por 400 años, que en realidad fueron 430 años, y luego serían liberados. Y hermano y hermana y amigos que nos escuchan, usted puede comprobar esto no solamente en la Biblia, sino también en la historia, donde hubo un pueblo, el pueblo hebreo, que estuvo esclavo en Egipto y luego fue liberado. Eso quedó relatado en la historia para que nosotros ahora tengamos certeza de que cuando Dios promete algo, Él lo va a cumplir. Tanto así que se han hecho películas de esto, y no es ciencia ficción, películas reales, porque esto fue un hecho real. Y pudiéramos seguir mencionando ejemplos, pero creo que estos dos son suficientes, aunque vamos a seguir viendo más en las próximas meditaciones, pero en esta noche estos dos son suficientes para que nosotros tengamos absoluta seguridad de que cuando Dios promete algo, Él lo va a cumplir. Y eso nos da una base para entender qué significa creer en esperanza contra toda esperanza. ¿Qué significa nosotros creer en Dios cuando todas las cosas parece que están en contra de nosotros y cuando todo lo que nosotros vemos parece que es negro, que es caótico? ¿Cómo poder nosotros creer en esa circunstancia? Bueno, Abraham es un ejemplo de fe. Abraham es un ejemplo de esperar en Dios. Y en estos momentos, amados hermanos y hermanas y amigos que nos ven, ¿cómo el ejemplo de Abraham nos puede ayudar en estos momentos de crisis? Donde el panorama mundial, porque no es solamente en Colombia, el panorama mundial es que es caótico, que la situación es difícil, que no solamente el virus que está afectando ahora es una situación crítica, sino lo que va a continuar después. Porque no estamos hablando simplemente de un virus en el cual va a pasar y algunos se enfermaron, otros no, porque no tengamos sensibilidad, algunos van a morir y ya. No, es que la economía mundial va a verse afectada. El trabajo de muchos va a verse afectado, el empleo de muchos va a verse afectado, muchas empresas posiblemente caerán en la quiebra, habrá más desempleo, habrá más endeudamiento, habrá más dificultad para volvernos a relacionar, tanto que ahora
hay cierto tipo de estigmatización con las personas porque están enfermas de este virus y eso está entrando incluso a las familias, donde ya las familias se están sintiendo aisladas el uno del otro, aunque estamos en el mismo lugar, porque hay temor al contagio, porque hay temor a contraer este virus. ¿Cómo nos pueden ayudar estos ejemplos para que nosotros tengamos fe y esperanza en estas cosas? Pero escuche, no fe y esperanza que las cosas van a salir como usted y yo las esperamos, como el gobierno las está pronosticando o como los llamados expertos dicen que van a suceder, sino como nosotros poder creer en esperanza contra toda esperanza, que al final las cosas van a suceder como Dios quiere que sucedan. Escuche, las cosas al final van a suceder como Dios quiere que sucedan, no como nosotros las esperamos, no como los científicos dicen, no como los expertos dicen, no como nuestros gobernantes dicen. Van a terminar, hermanos, como Dios quiere que terminen. ¿Cómo será? Bueno, algo que nos debe dar tranquilidad, y lo encontramos en el Salmo 19, versículo 7, para ir concluyendo por hoy esta meditación. Salmo 19, 7, les dije que iban a ser cortas, y esperamos que usted esté conectado para cuando volvamos nosotros a meditar en la palabra de Dios, les estaremos informando con tiempo. Pero en Salmo 19, versículo 7 dice la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. Escuche, formas en que la misma palabra describe cómo es la voluntad de Dios. Es perfecta, es fiel, son rectos y son puros. Es decir, amado hermano, amada hermana, que esto que está pasando está dentro de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es perfecta. Esto no es algo que se le ha salido de las manos a Dios. Esto es algo que Dios tiene bajo control. Es fiel porque Dios es fiel y Él cumple lo que promete. Es algo que nos ayuda a nosotros a tener rectitud, porque esto nos lleva a meditar cómo está nuestra relación con Dios y a caminar en integridad, porque esto nos recuerda que el momento de nuestra partida puede llegar en cualquier momento. Y es puro, porque Dios no es malo. Aunque estas cosas a muchos les parezca que si son voluntad de Dios, si Dios las está permitiendo, entonces Dios es malo. No es porque Dios es malo, Dios es puro. Y todo lo que Dios hace tiene ese ingrediente, la pureza. Esto no tiene nada malo, hermano y hermana, aunque hayan cosas malas. Dios está buscando con esto algo mucho mejor de lo que nosotros ahora estamos viendo. Así que confiemos en Dios, porque cuando Abraham recibió la promesa de Dios, Abraham no fue negligente. Y este es nuestro segundo punto para meditar hoy. Abraham no fue negligente. Abraham no dijo, bueno, si Dios lo ha prometido, yo no tengo que hacer nada, de cualquier manera Sara va a quedar en embarazo. No. Según lo relatado, es que Abraham y Sara hicieron su parte. ¿Y cuál fue su parte? Bueno, tener intimidad para esperar ese hijo que Dios les había prometido. Nosotros ahora también debemos hacer nuestra parte. Nos han enseñado cómo podemos evitar ser contagiados por este virus. No podemos ser negligentes diciendo, bueno, al final se va a cumplir la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios se va a cumplir, pero eso no quita nuestra responsabilidad. Así que seamos responsables, acatemos todas las medidas que nos han dado para que nosotros podamos ver en el futuro la voluntad de Dios realizada, pero sin la vergüenza de nosotros haber sido negligentes, imprudentes. No, seamos personas de fe, pero también la fe nos enseña a ser prudentes, a ser obedientes, y eso es lo que nosotros debemos mostrarle al mundo que está esperando ver ejemplo de parte de los cristianos. Vamos a terminar con un último pasaje, Génesis capítulo 16, versículo 1 al versículo 3. Génesis capítulo 16, versículo 1 al versículo 3. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai su mujer
Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. En esto vamos a meditar más adelante, pero quiero que vea algo primeramente aquí. Sara aceptó que la condición en la que ella estaba no era una condición simplemente natural. Sara dijo, Dios me ha hecho estéril. Ella entendía que la situación por la que estaba pasando era por la voluntad soberana de Dios. Y eso es algo que usted y yo debemos aceptar. Esto está pasando por la voluntad soberana de Dios. Dios tiene el control. Y dentro del control de Dios vamos nosotros a ir viendo los resultados. Así que creer en esperanza contra toda esperanza, hermanos, no en nosotros creer que nosotros vamos a hacer que Dios haga las cosas como nosotros las esperamos. Es creer que Dios va a hacer las cosas como Él quiere que se hagan y nosotros vamos a confiar en Él y vamos a esperar pacientemente.